Israel intensifica su ofensiva en el sur de la Franja de Gaza, obligando a cientos de civiles a desplazarse hacia la frontera con Egipto. El secretario general de Naciones Unidas llamó al Consejo de Seguridad a evitar una catástrofe humanitaria. El polémico expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue liberado de prisión, donde cumplía una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad. La medida se da en medio de tensiones entre la justicia local y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera que va en contra de los derechos de las víctimas de Fujimori. Revés para Ucrania e Israel en el Senado de Estados Unidos. El proyecto de ley de gasto de emergencia para proporcionar nueva asistencia de seguridad fue bloqueado por los republicanos, que presionaron por medidas más duras para controlar la inmigración en la frontera de Estados Unidos con México. Hola, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Gracias por acompañarnos como todos los días. Soy Santiago Aristia y comenzamos en Medio Oriente. Y es que Israel intensifica su ofensiva en la Franja de Gaza y apunta sus bombardeos hacia el sur contra Han Yunis y Rafah, zona fronteriza con Egipto. Ante la grave situación que se vive en el enclave, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, remitió la emergencia en Gaza al Consejo de Seguridad y le pidió evitar una catástrofe humanitaria, invocando el artículo número 99. Por su parte, el ministro israelí de Exteriores reaccionó y calificó el mandato de Guterres como un peligro para la paz mundial. El artículo 99 establece, y cito, que el secretario general puede señalar la atención del Consejo de Seguridad cualquier asunto que, en su opinión, pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En la carta que les hemos compartido, el secretario general insta a los miembros del Consejo de Seguridad a presionar para evitar una catástrofe humanitaria y hace un llamado para que se declare un alto el fuego humanitario. Vamos ahora a Perú. El polémico expresidente Alberto Fujimori fue liberado de prisión, donde cumplía una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad. El ex jefe de Estado fue liberado tras una orden del Tribunal Constitucional de Perú, que exigió el martes su excarcelación inmediata en restitución de un indulto recibido en 2017, una medida que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado no ejecutar por considerar que va en contra de los derechos de las víctimas de Fujimori, condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Escuchemos a continuación las palabras de su hija, Keiko Fujimori, tras la liberación. Como es de público conocimiento, su salud es frágil. Y para nosotros, la familia, lo más importante en este momento es cuidarlo, es hacer que poco a poco se recupere. Y sin duda sabemos que para él su mejor terapia es el amor de su familia. Vamos con más noticias. Revés para Ucrania e Israel en el Senado de Estados Unidos. Un proyecto de ley de gasto de emergencia para proporcionarles nueva asistencia en materia de seguridad fue bloqueado por los republicanos, que presionaron por medidas más duras para controlar la inmigración en la frontera de Estados Unidos con México. Los detalles desde Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. El Senado no aprobó el paquete de ayuda a Ucrania que el presidente había venido empujando desde la Casa Blanca. Todos los republicanos en el Senado votaron en contra y dado que se necesita 60 votos para aprobar este nuevo paquete de ayuda, no pasó ni siquiera a debate y tampoco se podrá votar en los próximos días. Los republicanos insisten que quieren ver medidas concretas para aliviar la crisis de seguridad en la frontera con México antes de aprobar más ayuda financiera a Ucrania, que esta semana además anunció que pronto se quedaría sin recursos para su guerra contra Rusia. Al respecto, el presidente Biden dijo que estaba dispuesto a ceder en las negociaciones con los republicanos sobre sus demandas a la reforma migratoria en la frontera con México a cambio de precisamente este apoyo a Ucrania. Sin embargo, Biden no especificó qué cambios concretos haría en cuanto a la seguridad en la frontera y esto no ha facilitado la negociación. Recordemos que el martes de esta semana los demócratas en el Senado presentaron un paquete de ayuda de emergencia de 110.000 millones de dólares que incluye dinero para Ucrania, para Israel y para Taiwán. También incluye fondos para combatir el tráfico del fentanilo y procesar a los migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Ahora se espera que demócratas y republicanos sigan
sigan negociando medidas migratorias afines a los republicanos para poder pasar este paquete de ayuda financiera y militar a Ucrania. Y este jueves la Fiscalía de Venezuela anunció órdenes de detención contra integrantes de la oposición, entre ellos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado. Esto representa un aumento en las tensiones políticas del país y su relación con la Casa Blanca, que recordemos que había levantado hace poco parte de sus sanciones a Caracas, pidiéndole al gobierno de Nicolás Maduro una mayor estabilidad política. Los detalles con Hugo Caro Jiménez. Aumenta la tensión política en Venezuela. Este 6 de diciembre, el fiscal general del país informó sobre varias órdenes de arresto para miembros de la oposición, entre ellos 3 integrantes de la campaña de la líder opositora María Corina Machado. Los acusados son, para la Fiscalía de Venezuela, culpables de perjudicar al pueblo venezolano. Ha solicitado las órdenes de aprehensión contra los siguientes ciudadanos: Roberto Abdul, Henry Alviares, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, todos ellos vinculados a los delitos de, los cuales serán imputados luego de ser puestos a la orden del Ministerio Público para ser presentados ante los tribunales competentes. En unos comicios primarios opositores, con el 93% de los votos, Machado fue elegida como la candidata única a enfrentar al presidente venezolano Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Sobre los hechos de este miércoles, la candidata de la oposición ya se pronunció. A propósito, y lo que ocurre es un régimen desesperado que se sabe derrotado. Y si creen que con esto van a crear miedo, descalabro, desmoralización o desmovilización, es todo lo contrario. Sepan que cuentan con todo el apoyo, no solamente de 20, sino de toda la sociedad venezolana. Con esto queda en vilo la relación de Venezuela y Estados Unidos. En octubre de este año, Washington levantó temporalmente parte de sus sanciones comerciales al país, con la condición de que el gobierno garantizara unos comicios presidenciales libres, levantara la inhabilidad a candidatos opositores y avanzara en la liberación de presos políticos, pedidos que aún siguen pendientes. Mientras el mundo busca urgentemente en la COP28 nuevas formas de cumplir con los objetivos contra el cambio climático, en la Amazonía colombiana fueron desmantelados varios puntos de minería ilegal en cooperación con Brasil y la Interpol. La extracción ilícita de minerales es uno de los delitos que más afecta al medio ambiente y genera ganancias millonarias para el crimen organizado. El informe es de Samuel Salgado. Una red de minería ilegal desarticulada en la selva amazónica. La policía colombiana desmanteló 19 embarcaciones usadas para los ilícitos en el marco de la operación Maloca Grande. En el operativo también participó Brasil, país en donde fueron desmantelados otros 7 puntos mineros. La extracción ilícita de minerales lo vive Panamá, lo vive Ecuador, lo vive Perú, lo vive Brasil, también parte de América Latina, y es una responsabilidad y un reto el que asumimos para intercambiar información, intercambiar inteligencia, enviar investigadores nuestros a esos países y viceversa para fortalecer las investigaciones juntos. En Colombia, la extracción ilícita de minerales es un botín para las mafias y el crimen organizado. Genera alrededor de 1,5 millones de dólares mensuales. Y el daño ambiental es catastrófico. La minería ilegal contamina los ríos y contribuye a la deforestación de varias hectáreas de bosque en el mundo, por lo que la extracción ilícita minera es uno de los delitos organizados que más amenaza al medio ambiente, según la ONU, que hace un llamado a la cooperación internacional. Debido a la escala, la complejidad y naturaleza transnacional del desafío, se necesita una respuesta efectiva que incorpore múltiples agencias, cooperación regional e intercambio de información entre las autoridades de los países de origen y los mercados de destino de estos minerales. Una discusión importante en esta edición de la Cumbre Climática de la ONU, COP28, ya que algunos de los minerales que más son extraídos por las mafias son el litio, níquel, cobalto, cobre y tierras raras, utilizados para producir tecnología verde. Es todo por el momento. Sigan en France 24. Gracias por acompañarnos.